La paz de Jesús, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros este servicio de este día miércoles. Le queremos bendecir desde aquí y bienvenido a nuestro tiempo de palabra. Vamos a examinar la palabra del Señor y quiero hacer antes esta breve introducción. Es realmente duro el tiempo que nos está tocando vivir, en todo sentido. Realmente es un tiempo duro. Y los tiempos duros hay que interpretarlos no solamente en su dureza, sino en su contexto. Hay que interpretarlos según las promesas, hay que interpretarlos proféticamente, hay que interpretar en el tiempo histórico, pero también en el tiempo de Dios. Pero los tiempos no son fáciles. Y en estos días donde la pandemia ha incrementado su furor y ha ido atacando cada vez a más personas, en el medio de eso los creyentes a veces se hacen muchísimas preguntas. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasará? ¿Será que esto Dios lo tiene bajo control? Muchas preguntas que van surgiendo. Y si uno va a las Escrituras, uno se da cuenta, primero, que no es el primer tiempo como este que la humanidad está viviendo. Segundo, de todos los tiempos malos siempre se sale. Tercero, definitivamente Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces ahí podemos tener ya una visión de paz sobre nuestras vidas, pero ¿cómo hacer para vivir este tiempo que se parece mucho en ciertos aspectos al tiempo de desierto de Israel? Yo quiero enfocar este mensaje en algunas apreciaciones de los israelitas y de los que acompañaban a los israelitas mientras caminaban por el desierto. Y vamos a hablar de la época intermedia. El desierto es identificado como la época intermedia, se lo quiero ilustrar así. Es la época donde queda atrás lo que se dejó y después del desierto viene lo que se está esperando. En esta temporada que nos está tocando vivir, ¿qué estamos esperando? Bueno, el final de la pandemia y todos los recursos de Dios que han sido estimulados en este tiempo, fructificando al final de la pandemia, pero sin lugar a dudas, que algo bueno Dios va a tener. Pero aún no hemos llegado a ese final y mientras tanto este tiempo duro sigue transcurriendo y uno debe saber caminar por el desierto. El desierto de por sí era un lugar incómodo, pero si usted recuerda la salida de los israelitas al desierto, Dios consideró que el desierto era el mejor lugar, por donde los llevó Dios era la mejor dirección para que llegaran bajo el cuidado de Dios bien al otro lado, a la famosa tierra donde fluía leche y miel. El plan de Dios, el camino era de Dios, el cuidado era de Dios, todo fue estrictamente controlado por Dios, salvo una cosa que era la decisión personal humana. Ahí cada uno se expresó en el desierto según quiso. Esta etapa es igual. Solo tenemos una meta donde vamos a llegar, un camino después, no solamente después de la pandemia, sino al final de los tiempos sabemos lo bueno que nos está esperando. Muchos están diciendo ya los tiempos antiguos eran mejores, donde estas cosas no se vivían, pero ahora en el medio surgen muchas opiniones y voluntades que inclusive chocan entre sí, que no se ponen de acuerdo en saber qué hacemos metidos en el medio de este lío. Sin embargo, al igual que en los días del desierto, hoy en día Dios está en el control de todas las cosas. Que no esté rodando todo según el gusto nuestro no significa que Dios no esté en el control. Que no esté aconteciendo todo según nos parece a nosotros no significa que no estemos en el desierto propiciado, controlado y promovido por Dios. Yo quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de los Números. Y vamos a ver hoy una indebida apreciación de la realidad desértica. Convengamos que el desierto era duro, y se parece mucho en cierta forma a este tiempo. Este es un tiempo muy duro. Hemos perdido relaciones entre las personas, hay un tiempo crudo aún en la comunidad cristiana y en la comunidad no cristiana, porque esto afecta a todos. Esto afecta a la humanidad completa. Hay muchísimas reacciones de la gente. Entonces, uno tiene que saber, y quiero que preste atención a esto, reaccionar a la época que nos está tocando vivir.
Si nos ponemos a negarla, bueno, podemos vivir en un limbo donde, digamos, esto no está existiendo, pero tarde o temprano algo de la realidad nos va a pegar. Ahora, si lo aceptamos como debemos hacerlo, tenemos que entender qué está pasando y cuál es la labor de Dios en este tiempo. Y yo quiero contarle algo que nació en una queja de los israelitas y saber entender en base a esa queja que al pueblo de Israel nunca le faltó nada a pesar de que estaba en el desierto. Los creyentes en esta época podemos gozar de todos los bienes de Dios aún en medio de la pandemia. Nada debería faltar. Pero recuerden, yo se lo acabo de explicar. Dios puso todo para el desierto, la libertad, el camino, la guardia, la nube, el fuego. Dios puso todo. Lo único que Dios dejó no sin controlar, pero sin tocar obligatoriamente fue el comportamiento de la gente. Las personas tenían que reaccionar a lo que Dios estaba ofreciendo. Libro de los Números, capítulo 10, en el verso 33, y leemos la palabra en el nombre del Señor, y usted va a ver qué interesante relato vamos a compartir hoy. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto, o sea, la presencia del Señor, el arca del pacto del Señor, marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Así que Dios buscaba el mejor lugar donde irse quedando. Es interesante, la presencia del Señor se marcaba con aquella gran caja de madera revestida de oro que contenía ciertos artículos que guiaban a la comunidad, pero dice que la presencia del Señor en este caso iba ubicando los lugares donde el pueblo se debía quedar. O sea, esto habla ya de por sí del cuidado que Dios iba teniendo de aquella nación. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Servía de guía y servía de sombra. Cumplía las dos funciones. Era dirección, era brújula y también era un menguador del arduo calor del sol. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Esa era la oración de Moisés todas las mañanas, era una oración de libertad para el camino. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel y pasa la noche. Algo así era lo que expresaba Moisés: acampa aquí con nosotros. Un día, estoy en el verso 1 del capítulo 11, el pueblo se quejó. Yo no critico al que se queja, porque no vamos a hacer una crítica al que se queja. Déjeme decir en primer lugar por qué, porque todos nos hemos quejado alguna vez. Entonces no vamos a anular la crítica al que se queja, pero vamos a examinar la queja. Vamos a examinar, porque la queja no es una buena consejera. Aquí vamos. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. ¿Qué hace Dios? Dios dice, mostrando su fuego: yo estoy acá. Y ellos se quejaban de las penalidades, recuerde, del tiempo intermedio. Cuando usted está viviendo el desierto, cuando usted está viviendo una prueba, usted está viviendo un tiempo intermedio entre lo que quedó atrás y lo que aún no alcanzó, pero usted sabe que va a alcanzar. Pero ese tiempo hay que vivirlo. Déjeme decirle, es inevitable. Dice la palabra de Dios: por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Al populacho, o sea, los no israelitas que iban en el desierto, en el Éxodo, que iba con ellos, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? Ellos querían comer. Entonces lo que empezaron a extrañar, por así decir, fueron cuestiones puntuales de una época que fue oscura para ellos, pero vista desde la óptica del desierto, parecía mejor que esta. Los israelitas, quiero que entienda esto, venían de ser esclavos, venían de ser personas sin derechos, y aquí ya estaban libres. Iban rumbo a la tierra que iba a ser de su propiedad, pero no estaban dispuestos a esperar tanto, no estaban dispuestos al calor de la prueba, no estaban dispuestos a las grandes esperas, a las noches de incomodidad, a la precariedad de vivir.
¿Quién nos diera carne? Verso 5. Oiga bien, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Una tontera. El pescado sí era gratis, en el sentido de que no lo pagaban con dinero, pero sí tenía un precio porque era la comida para mantenerlos vivos como esclavos. No era que el faraón se los daba porque ellos les caían bien, era el alimento para mantener al esclavo sano. No era tan gratis como parecía, pero a la luz de la prueba uno suele extrañar las peores cosas que dejó porque parecen mejores. Pero esto es un error. También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Y de toda esta queja, el error es esto último que yo le acabo de leer. Mire, los israelitas en el desierto, si usted lo lee este relato en Deuteronomio, dice, yo les enseñé, dice Dios. Dios los sacó a una escuela, el desierto es una escuela. Inclusive yo creo que la pandemia es una escuela para la iglesia, es una escuela para la humanidad en cuanto a la salud, pero es una escuela para la iglesia. Porque quizás en algunos países como los nuestros, nosotros no estamos acostumbrados a estos tiempos duros, vivimos en una sociedad pacífica, sin grandes inconvenientes, aquí el clima no nos afecta mucho, la economía se mantiene estable, gracias a Dios vivimos en democracia hace muchísimos años, la iglesia tiene libertad, pero vino este sacudimiento duro, vino este tiempo muy, pero muy duro, y estamos entendiendo que quizás en el error, ¿verdad? Algunas cosas que dejamos en el pasado son mejores y Dios los puso en el desierto y les dijo, yo los traje a una escuela. Y Dios nos tiene en una escuela. Y aquí tiene que salir el primero de los frutos de esta escuela, ser agradecidos con Dios. Dios está esperando nuestra gratitud. Y sabe, las promesas de Dios no pueden tener estorbo. Y cuando usted se queja, y cuando yo presento una queja, y cuando cualquier persona se queja contra Dios, está estorbando una promesa. Cada vez que un israelita se quejaba, estaba estorbando la llegada a la tierra prometida. Él mismo se estaba estorbando de ser propietario de lo mejor que tenía por no saber esperar. El maná, del que tanto se quejaron aquí, del que estamos leyendo en esta noche, apareció en el momento y en el lugar propicio. El maná apareció en el medio del desierto. En Egipto no necesitaban maná, porque el faraón suplía la comida de los esclavos. El maná es el alimento de la libertad, tan gratis como el pescado egipcio, tan gratis como la carne egipcia, con la única diferencia de que Dios no se lo está cobrando siendo esclavos, sino que los está sacando a la libertad. Entonces la precariedad que ellos ven, no la están leyendo con una visión de libertad, la están leyendo con una visión de precariedad nada más. Y obviamente la precariedad a nadie le gusta, pero oiga, vamos a salir de esto, esta pandemia se va a terminar. Esto va a llegar a su fin. Usted y yo tenemos que estar seguros de eso. Entonces, ¿qué hizo el maná? Llegó en el lugar y en el tiempo propicio para suplir las necesidades de su pueblo. Cuando llegó en el desierto, dice aquí, el desierto es el estado intermedio. Las condiciones del desierto, si uno mira en la palabra del Señor, eran muy especiales, un poco anormales en el sentido de la palabra. Yo tengo anotado aquí, en el desierto aún no tenían su lugar propio, pero estaban en el desierto, o sea, no habían adquirido la promesa. Número 2, pocas comodidades tenían en el desierto, pero iban rumbo a la gran comodidad. Había que tolerar ese tiempo de calor. No, la temperatura era altísima durante el día, bajísima durante la noche. Dificultades con el agua y la comida, peligros, enemigos. Muchas cuestiones se vivieron en el desierto, pero, sin embargo, a pesar de todo esto, en el desierto nada faltó. Oiga bien, ningún israelita murió de hambre en el desierto. Ningún israelita murió de sed en el desierto. Ningún israelita murió porque un enemigo haya hecho algo sin que Dios lo haya cuidado. O sea, Dios los cuidó. Bajo el cuidado de Dios y en la obediencia mientras se caminó en el desierto, ninguno murió. Alimento. El libro de Éxodo nos enseña que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Oigan, no se terminó todo, estamos apenas en un tiempo de tribulación, ya va a llegar el final, el cuidado.
La nube que enseña el libro de Éxodo del que acabamos de hablar, la nube en el día, el fuego por la noche, el cuidado inmenso de Dios sobre su pueblo mientras caminaba por el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida no hubo más nube, no hubo más fuego, no hubo más maná. Porque el pueblo sería autosustentable, porque ahí el sistema de vivir sería otro. El agua, Dios sabía dónde estaba el agua. Y a donde estaba el agua, Dios lo llevó. La protección. El libro de Deuteronomio enseña que durante 40 años la ropa no se les gastó. ¿Qué es lo que les faltaba a ellos? Entender este estado intermedio. Y la perturbación, y aquí comienzo a cerrar, y la perturbación que ellos sentían les llevó a ser malagradecidos con Dios, a quejarse con Dios y a no ver en visión que al final del desierto estaba la tierra prometida. Al final del tiempo de pandemia está una vida normal. La pandemia no va a durar para siempre. Al final del desierto hay una vuelta a la vida normal. ¿Usted cree que Dios no nos está mirando? ¿Usted cree que Dios no lo sabe? ¿Usted cree que Dios no está cerca de nosotros, cuidándonos, velándonos? Pero este es el tiempo que nos tocó vivir. Por lo tanto, interprete bien el desierto. Interprete bien el tiempo en el que estamos viviendo. Dele gracias al Señor por la época que nos está tocando vivir. Dele gracias al Señor. Levante las manos al cielo y dígale: Señor, gracias. Y aunque usted no lo entienda, escuche bien, aunque usted no entienda lo que estamos viviendo, yo no entiendo mucho de lo que está pasando, pero sé que Dios está ahí. Yo no comprendo mucho, me duele ver mucho de lo que sucede, pero sé que Dios está ahí. Nos golpean muchas situaciones que nos tocan muy de cerca, pero yo sé que Dios está ahí. Y los israelitas costaron de entender que Dios estaba ahí. Y mire que Dios dio señales en Israel, como da señales hoy en día. Dios sigue siendo nuestro guardador. Podemos seguir orando la oración de Moisés. La leíamos aquí: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian, libra el camino para que caminemos bien rumbo al tiempo que va a llegar pronto, al tiempo que nos va a tocar vivir. No estoy haciendo un juicio con el que se queja. Me levanto contra la queja hoy. Me levanto contra todo aquello que trata de hacer opacar la gran obra de Dios. Dios sigue en el control de todas las cosas, sigue siendo nuestro Señor. No es ni la primera ni la última pandemia que la historia de la humanidad va a vivir. No es el último peligro que los seres humanos vamos a vivir, pero aún en medio de estos peligros, Dios nos está conduciendo al tiempo del cumplimiento de su promesa. Él es nuestro guardador. Él es nuestro protector y al igual que protegió a Israel en aquellos días, protege a su pueblo en estos. No abandone su fe en Dios. No se queje de Dios. Levante las manos y dígale: gracias, Señor, no comprendo, pero te agradezco. Sea constante con Dios en cuanto a su búsqueda. Procure todos los medios posibles para no alejarse del Señor, porque llegará el día en donde le vamos a agradecer al Señor que nos guardó en el tiempo de pandemia. Le bendecimos desde aquí. Es hermosa su palabra. Dios sigue sabiendo hoy en día dónde está nuestra bendición. Dios sigue proveyendo el alimento, el agua, la ropa. Dios sigue dando todas las cosas. Es hermosa la promesa que Dios tiene para nosotros en este día y la hemos compartido con alegría en nuestro corazón. Queremos orar por usted, bendecirle allí donde se encuentra. Quizás usted está ahora cuidando a una persona que está enferma. Quizás usted ahora está cuidando a un doliente. Quizás usted mismo que me está mirando está sufriendo algo de este terrible tiempo que nos está tocando vivir. Pero sepa que Dios sigue estando con usted. Sepa que Dios le sigue guardando. Sepa que el Espíritu del Señor sigue estando en coincidencia con su Espíritu y le va a llevar, según su promesa, a buen puerto. Padre, te alabamos y te bendecimos. Honramos tu nombre, bendecimos tu palabra, la enviamos en tu paz y te damos gracias porque ella va a desarrollar un gran fruto sobre la vida de cada uno de aquellos que la acepte con humildad en su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu victoria está cerca. Tu victoria está cerca, tus promesas están al alcance de nuestra mano. El cumplimiento de esas promesas está al alcance de nuestros ojos y vamos a ver una gran victoria que Dios va a traer sobre su pueblo y sobre los que le aman en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Le bendecimos
Que la paz de Jesús, que la guarda del Espíritu Santo esté con usted y con cada uno de los suyos. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Que el Señor le bendiga.